Hola gente, espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Hernán Márquez y vamos a hablar en esta oportunidad de columna vertebral. Fíjense que tienen una imagen ahí. Decimos que la columna es un tallo óseo, o sea, formado por huesos, que se ubica desde la base de la cabeza hasta la cintura pélvica, como pueden ver en imagen. Pero arranquemos. Tenemos en esta imagen a la izquierda la vista anterior de la columna, como la vemos de frente. En el medio la vista posterior, como se ve de atrás, y a la derecha la vista lateral, como se ve de perfil. Fíjense que en la vista anterior es recta. A veces tiene una pequeña curvatura, muchas veces imperceptible, entre la tercera, cuarta y quinta vértebra torácica. Esperen que les voy a mencionar más o menos a qué altura, hacia la izquierda, pero que resulta ser normal en la mayoría de los casos. Fíjense, a esa altura más o menos. Muchas veces esa curvatura es muy pronunciada y ya no es normal. Por ejemplo, miren, observen esta imagen. ¿Ven? Esta curvatura ya no es normal. Esto se llama escoliosis y puede tener distintos grados según el ángulo que forma. Pero bueno, volvamos a la normalidad. Bien, la columna vertebral está formada por huesos llamados vértebras. Las primeras 7, contando siempre de arriba hacia abajo, se llaman vértebras cervicales, que son las que se encuentran en la parte posterior del cuello. Luego hay 12 vértebras llamadas torácicas, que se encuentran en la parte posterior del tórax. Después tenemos 5 vértebras lumbares, están de color azul en la imagen como pueden ver, que están en la zona posterior de la región lumbar. Y después tenemos un hueso sacro y el coxis, llamado comúnmente huesito dulce. Fíjense, en esta vista anterior lo que resalta, lo que vemos son los cuerpos de las vértebras. Estos rectángulos alargados transversalmente es el cuerpo de la vértebra que después vamos a detallar en unos momentos en otra imagen. En la vista posterior, o sea, como la vemos de atrás, lo que resalta en la línea central son unas salientes que se llaman apófisis espinosas. Están justo en la línea media. Ahí. Eso es lo que sobresale. Y en la vista lateral vemos los cuerpos vertebrales y vemos también otras apófisis que se llaman articulares. Vamos a hablar con más detalle más adelante, así que quédense tranquilos, calmen la ansiedad. Bueno, fíjense que se enumeran de arriba hacia abajo según el número de vértebras. Entre el cuerpo de una vértebra y otra están los discos que llaman discos intervertebrales, que es una especie de almohadilla que se encuentra en la articulación y se adapta a los movimientos, a los distintos movimientos que hacemos. ¿Cómo se llaman las curvaturas de la vista lateral de la columna? Fíjense que esta persona está mirando hacia la derecha. Entonces tenemos en la zona cervical, donde están las vértebras cervicales, una curvatura que se llama lordosis cervical. Esta curvatura, fíjense que hace una pancita como hacia afuera. Describe una convexidad, una pancita hacia afuera. Después tenemos en las vértebras torácicas otra curvatura, pero hacia adentro. Fíjense, como un hundimiento, una concavidad. Esta curvatura se llama cifosis dorsal. Más abajo, en la zona lumbar, donde se encuentran las vértebras lumbares, tenemos otra lordosis, o sea, otra pancita hacia afuera, otra convexidad, que se llama lordosis lumbar. Y por último,
al final de todo tenemos en la zona del sacro y del coxis otra sifosis sacrocoxigia, otra concavidad. Entonces, las lordosis es cuando va hacia afuera, siempre estamos mirando la cara anterior de la columna. Y la sifosis cuando hay un hundimiento, cuando es hacia adentro. Estas curvaturas, por supuesto, son normales, aunque pueden presentar alguna patología que se verá en otro momento. ¿Cómo está formada una vértebra? ¿Cuáles son las partes de una vértebra? Ahí tienen un dibujito a todo color de una vértebra. Claro, ustedes quieren ver una de verdad. Bueno, está bien. Ahí tienen. Esa es una vértebra torácica. Bueno, ¿cuáles son las partes? Tiene principalmente tres partes. El cuerpo, el arco y el agujero vertebral. El cuerpo es este que estoy señalando y como dice la imagen. Fíjense, tiene una cara superior, que es la que estoy señalando, una cara inferior, que está por debajo, una cara anterior, dos caras laterales, una derecha y una izquierda, y una cara posterior, que es la que va a estar en contacto con la médula espinal. Unido al cuerpo se encuentra el arco de la vértebra, que es este de color amarillo, que tiene forma de herradura, digamos. Bien, en el arco hay apófisis, que son salientes óseas. Bien, hay una posterior que está de color verde de la imagen que se llama apófisis espinosa. Muy bien. Esta es única, ya las mencionamos en la imagen anterior. Después tenemos dos apófisis que están de color rojo que se llaman apófisis transversas, que describen como una línea horizontal. Acá estoy señalando la derecha. Y después tienen cuatro apófisis que están de color azul en la imagen que se llaman apófisis articulares porque van a contribuir a la articulación de una vértebra con otra. Fíjense, hay dos superiores, dos apófisis articulares superiores y dos apófisis articulares inferiores. El láser ahí llega a la superior. Después tenemos una lámina que es parte del arco, que es la que estoy señalando en este momento con el láser, que une, si ustedes se fijan en la imagen, las apófisis articulares con la espinosa. Y después tenemos un sector, un segmento que une el arco al cuerpo, que se llama pedículo. Más o menos por ahí, ahí está. También de color amarillo, forma parte de esta herradura. Bueno, hay que repasarlo un par de veces, esto hay que aprenderlo muy bien. Me olvidaba mencionar, el agujero vertebral se encuentra entre el arco y el cuerpo, donde ahora está el láser. Por ahí pasa la médula espinal. La médula espinal es un órgano del sistema nervioso central. Y claro, como es un órgano nervioso central, es muy delicado y necesita estar bien protegido. Entonces la columna vertebral hace las veces de estuche de la médula. Muy bien, seguimos. Y en esta imagen tenemos un cuadro comparativo de las vértebras móviles, es decir, las cervicales, las torácicas y las lumbares. ¿Qué diferencia hay entre las distintas partes de una vértebra según la clasificación? Bueno, empecemos por el cuerpo. Fíjense que abajo tienen una imagen superior, una vista superior de cada una de las vértebras que acabo de nombrar. El cuerpo de una vértebra cervical, como pueden ver, es pequeño y tiene en los costados, ahí donde está el cursor, unas salientes con forma de semiluna que se llama apófisis semilunares. Son una especie de ganchos que van a agarrar el cuerpo de la vértebra superior. Esta característica es propia de las vértebras cervicales. En cambio, en las torácicas el cuerpo es más como cilíndrico. Como pueden ver, es un poquito más grande que el de las cervicales y tiene unas carillas articulares. ¿Dónde? Que no las veo. Bueno, me fui un poquito con el láser. Pero ahora les voy a mostrar otra imagen que lo van a entender mejor. Ahí, donde está ahora el láser. ¿Por qué? Porque ahí va a apoyar una costilla.
porque las vértebras torácicas articulan con las costillas. Después vamos a ver una imagen, van a ver que lo van a entender mejor. Y el cuerpo de las vértebras lumbares es mucho más voluminoso que el de las anteriores, como pueden ver, y alargado transversalmente, como ven en la imagen de la derecha. ¿Cuál es la característica de los agujeros vertebrales? Bueno, fíjense, en las vértebras cervicales tiene una forma triangular, con la base un poco más grande. En las torácicas el agujero es bien redondito, fíjense, perfectamente redondo. Y en las lumbares vuelve a ser triangular. Bien, ¿cómo son las apófisis espinosas? ¿Qué diferencia presentan? Bueno, en las cervicales, fíjense, son pequeñas, cortas y bifurcadas. ¿Qué significa? Que se dividen en dos, como pueden ver ahí, que tienen como una forma de U. En cambio, en las torácicas son más delgadas y oblicuas hacia abajo. En esta imagen no se puede ver, pero en otro tal vez lo podamos ver con mayor precisión. ¿Y en las lumbares cómo es la apófisis espinosa? Bueno, es más cuadrilátera y horizontal, no es oblicua, es horizontal, va bien hacia atrás. ¿Cómo son las apófisis transversas de las vértebras cervicales? Bueno, fíjense, son cortas, pero además presentan un orificio, dos orificios, uno de cada lado. ¿Ven? Ese que está ahí. Ese orificio es propio de las vértebras cervicales. Por ahí va a pasar una arteria, que se llama arteria vertebral, una arteria, un vaso sanguíneo. ¿Está bien? Esto pasa únicamente en las vértebras cervicales. En las torácicas, fíjense que las apófisis transversas son abultadas y también tienen carillas articulares para las costillas. ¿Dónde, profesor? Bueno, está bien, se las tengo que presentar. Ahí lo tenemos. Fíjense, lo que estamos viendo acá en esta imagen muy interesante también es una vértebra, una vista superior, pero vemos cómo articula con la costilla. Entonces, fíjense, la costilla tiene una cabeza que va a apoyar en el cuerpo de la vértebra. Ahí, ¿ven? Ahí hace contacto. Por eso el cuerpo de la vértebra torácica tiene una pequeña carilla ovalada para que apoye la cabeza de la costilla. Y hay otro punto de contacto de la costilla con la vértebra, que es en la apófisis transversa, acá arriba. Por eso en la apófisis transversa también hay una carilla ovalada para que apoye esa región de la costilla, que se llama como... ¿Cómo se llama? Tubérculo costal. Muy bien. ¿Quedó un poquito más claro? Espero que sí. Pero volvamos al cuadro comparativo. ¿Cómo son las apófisis transversas de las vértebras lumbares? Son delgadas, fíjense, son finitas, se llaman también apófisis costiforme, que significa con forma de costilla, porque es como una costilla incompleta, mucho más cortita, por supuesto. Ahí está, más o menos por ahí. Muy bien, en cuanto a las apófisis articulares superiores de las vértebras cervicales, ¿qué característica tiene? Que miran hacia arriba. Fíjense, son estas superficies de color gris, celestito, un gris perla. Bueno, más o menos. Esto que estoy señalando ahora. ¿Para qué sirve? Bueno, para que haga contacto esta vértebra con la que está inmediatamente por arriba. En la zona de contacto, es la articulación. En cambio, en las torácicas, ¿qué característica tienen las apófisis articulares superiores? Que miran hacia atrás, como estas que están acá, o esas carillas ovaladas también de color gris. Y en las lumbares, bueno, en las lumbares miran hacia adentro, fíjense, parecen que se mira una con la otra. Ahí, muy bien. Y las apófisis articulares inferiores. Recuerden que las apófisis articulares son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Bueno, en las cervicales miran hacia abajo, o sea, lo contrario a las superiores. ¿Qué van a hacer? Van a articular con la vértebra que está inmediatamente por debajo. En las torácicas miran hacia adelante, lo contrario a las superiores. Y las apófisis articulares inferiores de las lumbares miran hacia afuera, lo contrario de las superiores. Uy, profesor, estoy mareado. Bueno, paciencia, tranquilos, que de a poco vamos incorporando conocimientos, ¿eh? Ahora seguimos.
En esta imagen tenemos la primera vértebra cervical en la imagen superior que se llama Atlas, el dios que sostiene el universo. En este caso sostiene la cabeza porque va a articular con la base del cráneo en el hueso occipital. Bueno, fíjense qué característica particular tiene el Atlas, que no tiene cuerpo vertebral. Es la única vértebra que no tiene cuerpo, como pueden ver. Y tiene dos arcos. Uno anterior, más cortito. A ver. Este es el arco anterior y otro arco un poco más grande que se llama arco posterior. ¿Por qué no tiene cuerpo? Ya vamos a ver por qué. Y estas superficies que están a los costados, esta superficie, fíjense que son superficies lisas de un color más o menos grisáceo en la imagen, son las que van a articular con el hueso occipital que sostiene la cabeza, digamos, que está en la base del cráneo, con unas superficies que se llaman cóndilos occipitales. Es la articulación entre la cabeza y la primera vértebra cervical, el Atlas. Bien, debajo, en la imagen de abajo, tenemos la segunda vértebra cervical, que se llama también axis. Esta sí tiene un cuerpo, como ustedes pueden ver, pero además, ahí está el cuerpo, pero además tiene una saliente hacia arriba que se llama diente del axis, dente do axis, una imagen de un portugués, de un brasilero. Bueno, ese diente o apófisis odontoides va a articular con el Atlas. Ya vamos a ver cómo. Pero es una característica propia del axis. Ninguna otra vértebra tiene un diente como esta. Bueno, continuamos. Y acá lo tenemos. Disculpen si tardo un segundo, porque estoy tomando unos matecitos. Está lluvioso Buenos Aires hoy. Bueno, ahí tenemos a la izquierda el Atlas y el axis. Fíjense cómo el diente va a ocupar un lugar en el Atlas. En la imagen de la derecha se ve perfecto. Fíjense, el diente cómo va a apoyar en la cara posterior del arco anterior del Atlas. Ahí. O sea que el diente vendría a ocupar el lugar del cuerpo que no tiene el Atlas. Esto nos permite el movimiento de rotación de la cabeza. Cuando decimos que no, profesor, no entiendo nada. Bueno, bien, y fíjense que detrás del diente hay una especie de cinta, que es un ligamento, que se llama ligamento anular, que ¿qué va a hacer? Va a tratar de fijar al diente contra el Atlas, para mantenerlo unido, por supuesto. Bien, esa articulación se llama atlantoaxoidea. ¡Jua! Bueno, y acá tenemos otra vista de las vértebras cervicales. Fíjense que están numeradas, son 7. De la primera a la séptima de arriba hacia abajo. Tenemos el Atlas, el axis, pero además tenemos otra particularidad. Fíjense en la séptima, en la última vértebra cervical. Recuerden que son las que se encuentran en la parte posterior del cuello, ¿no? Hay una vértebra que se llama prominente. ¿Por qué se llama prominente? Porque tiene la apófisis espinosa más larga que el resto. Exageradamente más larga. Ahí está. ¿Ven? Esa es la prominencia. Es palpable. Si nosotros inclinamos el cuello, la cabeza hacia adelante y metemos el dedito por detrás en la unión del cuello y el tórax, ahí la vamos a notar a la prominencia que tiene esta vértebra. Hagan la prueba, hagan la prueba. Ahora tenemos el hueso sacro. El hueso sacro es un hueso formado por 5 vértebras, pero que se soldaron, se fusionaron. Fíjense que está en el medio de la imagen principal, digamos. Ahí. Y está rodeado por los huesos coxales, que en conjunto forman la cadera, forman la cintura pélvica, digamos. ¿Estamos? Esta imagen simplemente para que vean cómo articula un hueso con el otro. Después tenemos una vista lateral, cómo se ve ahí de lateral, cómo se ve en la vista anterior, cómo se ve en la vista posterior, cómo se ve en la vista superior. Esto realmente es increíble, ¿no?
el sacro parece el Facebook del sacro. Fotos de todos los ángulos tiene. Bueno, buenísimo. Miren, traten de interpretar cada una de las imágenes, de relacionar y seguimos adelante. Claro, pero llegó la hora de detallarlo. No era solamente verlo, ahora tenemos que aprenderlo. Bien, fíjense, en la imagen superior tenemos la vista anterior del hueso sacro, cómo se vería de frente, de adelante. Bien, ¿qué se ve desde la cara anterior, como dice el cuadro? Bueno, los 5 cuerpos de las vértebras que se fusionaron, se soldaron. Este es el cuerpo de la primera vértebra sacra, de S1. Bien, y producto de esa fusión hay una línea transversal que une la primera vértebra sacra con la segunda. Ahí es donde se fusionó, donde tengo el láser. Y así pasa con el resto. Entonces se forman 4 líneas transversales. Y más hacia afuera que tenemos los agujeros sacros, que es por donde salen los nervios sacros que parten de la médula espinal, en este caso los nervios sacros anteriores. Y en la cara posterior, bueno, la cara posterior estamos más complicados. Fíjense, tiene, o sea, visto desde atrás, ¿no? Tiene un montón de detalles. En la línea media, vamos de adentro hacia afuera, en la línea media está la cresta sacra media. Bien. Después tenemos a los costados los canales verticales, que son estas superficies lisas que van de arriba hacia abajo. Más afuera tenemos la cresta sacra intermedia. Más afuera tenemos los agujeros sacros posteriores, por donde salen los nervios sacros posteriores. Más afuera tenemos la cresta sacra lateral. Cuántas cosas, pero en otra imagen lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora van a ver. Muy bien, alumnos, ¿qué tenemos en esta imagen? Fíjense, tenemos la vista posterior de una vértebra lumbar, podría ser la quinta, la última lumbar, que va a articular con el sacro, con la primera vértebra sacra. Ahí tenemos el sacro, también vista posterior. Y nos va a servir esta vértebra lumbar para entender mejor estos accidentes que presenta el sacro. A ver, observen. Dijimos que en la parte posterior de una vértebra del arco está la apófisis espinosa, que es una saliente única, esa que estoy señalando en este momento con el láser. Si seguimos con la vista hacia abajo, vemos que está la cresta sacra media en el sacro. Entonces, ¿cómo está formada la cresta sacra media del sacro? Por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Eso forma una cresta. ¿Qué es una cresta? Es una saliente longitudinal, alargada, en este caso, de arriba hacia abajo. Todo esto. Bien, sigamos. En la vértebra lumbar, volvamos. ¿Qué hay en los laterales de la apófisis espinosa? Están las láminas. Esto que está acá es una de las láminas. Ven que es una superficie lisa, alargada. Si continuamos con la vista hacia abajo, ¿qué vamos a ver? Unas superficies alargadas, lisas, que se llaman canales verticales, que son los que estoy señalando en este momento y bajando en todo su recorrido con el láser. Entonces, ¿cómo se forman los canales verticales? Por la fusión, es decir, por la unión de las láminas de las vértebras sacras. Muy bien, sigamos. Siempre de adentro hacia afuera. Volvamos a la vértebra lumbar. ¿Qué hay más afuera después de las láminas? Las apófisis articulares, superior e inferior. Si seguimos con la vista hacia abajo en el hueso sacro, vamos a ver que está la cresta sacra intermedia. Entonces, ¿cómo está formada la cresta sacra intermedia? Por la fusión
de las apófisis articulares de las vértebras sacras. Ahí la estoy señalando en toda su extensión. Muy bien. Si vamos más hacia afuera, en el hueso sacro, ¿qué vamos a ver? Los agujeros sacros, son 4 pares, 4 del lado derecho, 4 del lado izquierdo. ¿Cómo se forman? Bueno, por la fusión de las vértebras sacras, donde quedan unos agujeros de conjunción por donde salen los nervios de la médula espinal. Bien, volvamos al hueso lumbar, a la vértebra lumbar. ¿Qué tenemos más hacia afuera? Apófisis transversa. Esa que estoy señalando ahora, en este momento. Si continuamos con la vista hacia abajo en el hueso sacro, vamos a ver que se encuentra la cresta sacra lateral. Entonces, ¿cómo está formada la cresta sacra lateral? Por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. De esta manera es como se constituyen los 3 tipos de crestas. La cresta sacra media, que es una sola y está justamente en el medio, las crestas sacras intermedias, que son 2, y las crestas sacras laterales. ¿Qué otra cosa tenemos en esta vista del hueso sacro? Bueno, una superficie articular de un color un poquito más claro, acá en la parte lateral, que es la superficie que va a articular con los huesos coxales para formar la cintura pélvica, como ya habíamos visto en otra imagen. Si vamos a la parte superior del hueso sacro, vamos a ver acá la entrada del conducto sacro, o sea, del hueso sacro. Recuerden que la columna contiene la médula. La médula ya acá en esta parte no llega, hay un fondo de saco, se llama de la médula con líquido cefalorraquídeo, en fin. Y tenemos acá un par de orejitas. Miren, acá voy a señalar una. ¿Qué es esta? Esto es la apófisis articular superior de la primera vértebra sacra. ¿Que va a articular con quién? Bueno, con la apófisis articular inferior de la última vértebra lumbar, o sea, la quinta. Parece complicado, pero de a poco va a salir. Tengan confianza. En la parte inferior del hueso sacro, ¿qué tenemos? El cuerno sacro, como pueden ver ahí, y toda una superficie que se llama pico de flauta. Si lo soplás suena. Bueno, no suena, pero se llama así porque parece el pico de una flauta dulce. En la parte inferior hay una carilla ovalada articular donde va a articular el hueso sacro con el hueso coxis, que es un hueso muy pequeño formada por la fusión de 3, 4 o 5 vértebras coxigias. Puede variar según la persona, algunas pueden tener 3, otras 4, otras 5 fusionadas, pero muy chiquito, y que comúnmente llamamos huesito dulce, que cuando nos sentamos en alguna superficie inconveniente duele. Nos da un dolor dulce. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y quiero que sepan que si este video les sirvió a alguno de ustedes, entonces el trabajo valió la pena y eso me llena de satisfacción. Saben que pueden hacer cualquier comentario, crítica o opinión, la que quieran, en este canal de YouTube, y todo es bienvenido. Así que les deseo lo mejor y les digo hasta la próxima. Un abrazo grande, que sigan bien.